Únase a nosotros mientras nos sumergimos profundamente en este enigma y desentrañamos 20 de los misterios más impactantes e inexplicables de nuestro mundo actual que lo dejarán absolutamente atónito. Número 20. Puente del Diablo. El nombre Puente del Diablo hace referencia a varios puentes antiguos repartidos por toda Europa, pero uno de los más famosos se encuentra en Alemania. Conocido como Roy Brooks, este puente en particular fue construido en el siglo XIX. Lo que distingue a este puente es su notable diseño semicircular, que cuando se refleja en el agua debajo, crea un círculo perfecto. Esta ilusión óptica ha cautivado la imaginación de las personas durante años. Según la leyenda local, el puente fue construido con la ayuda del mismísimo diablo. La historia cuenta que el diablo hizo un trato con un constructor local. El diablo ayudaría a construir el puente a cambio del alma de la primera persona que lo cruzara. Una vez terminado el puente, el astuto constructor burló al diablo enviando a un perro a cruzar el puente primero, evitando así el destino que el diablo había previsto. El puente está construido con piedras de albahaca, lo que le da un aspecto accidentado y casi de otro mundo. Su intrincado diseño y su perfecta integración con el paisaje natural circundante lo convierten en un destino popular para fotógrafos y turistas. Número 19. Colonia Perdida de Roanoke. La Colonia Perdida de Roanoke era un grupo de 117 hombres, mujeres y niños que desembarcaron en la isla de Roanoke en 1587. Este fue el primer intento de los ingleses de establecer un asentamiento en el Nuevo Mundo. Sir Walter Raleigh inició la colonia y su amigo John White la dirigió. La reina Isabel I había otorgado a Raleigh una carta para esta tarea. La exploración tenía como objetivo principal encontrar riquezas en el Nuevo Mundo y, en segundo lugar, establecer una base desde la que los ladrones de la reina pudieran lanzar ataques contra los barcos españoles que transportaban tesoros. Los colonos convencieron a John White de que regresara a Inglaterra para reunir los suministros necesarios para su supervivencia y éxito. Sin embargo, cuando White regresó a Roanoke, se sorprendió al encontrar la isla completamente desierta. No había señales de los colonos ni evidencia de lucha o conflicto. El destino de los colonos sigue siendo un misterio, y es posible que los científicos nunca descubran lo que realmente les sucedió. Número 18. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es uno de los asesinos en serie más notorios y misteriosos de Estados Unidos, que trajo el miedo al norte de California a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Conocido por sus extraños mensajes y su aterrador juego del gato y el ratón con la policía, el Zodíaco afirmó haber matado a 37 personas, aunque solo se han confirmado 5 víctimas. Los primeros asesinatos confirmados del Zodíaco ocurrieron el 20 de diciembre de 1968, cuando los estudiantes de secundaria Bette Lou Jensen y David Faraday fueron baleados cerca de Vallejo, California. El asesino volvió a atacar el 4 de julio de 1969, apuntando a Darlene Farron y Michael Mayo, también cerca de Vallejo. Mayo sobrevivió y proporcionó una descripción del atacante. La característica distintiva del Zodíaco era enviar cartas burlonas a los periódicos locales, que incluían mensajes y códigos secretos. Uno de esos códigos, enviado en 3 partes, fue decodificado por un profesor de secundaria y su esposa, revelando un mensaje escalofriante sobre el placer del asesino al asesinar. A pesar de estas cartas, un retrato robot y numerosos sospechosos, el Zodíaco nunca fue atrapado. Sus mensajes crípticos y su identidad oculta han inspirado innumerables teorías, libros y películas, en particular la película de 2007, Zodiac. Número 17. Stonehenge. Stonehenge, compuesto de piedras enormes dispuestas en un diseño circular, sigue desconcertando a historiadores y arqueólogos por igual. ¿Era un observatorio astronómico, un lugar ritual sagrado, o tal vez una puerta a reinos más allá de nuestro entendimiento? Para aumentar su misterio, algunas de las piedras, conocidas como piedras azules, fueron transportadas a más de 240 kilómetros desde Gales, una asombrosa hazaña oculta en el misterio y la especulación. Estas piedras, de un peso considerable, fueron movidas de manera que aún desafía nuestras capacidades modernas de transporte y logística. Descubrimientos recientes
sugieren que Stonehenge desempeñó un papel en una vasta red interconectada de paisajes espirituales y ceremoniales, lo que indica que su importancia iba mucho más allá de la mera arquitectura. Curiosamente, su alineación precisa con eventos celestiales como los solsticios y equinoccios insinúa un conocimiento sofisticado de la astronomía y los ciclos cósmicos muy adelantado a su tiempo. Los constructores de Stonehenge parecían poseer una comprensión profunda del movimiento de los cuerpos celestes, lo que les permitió alinear las piedras de manera tan exacta que aún hoy en día es objeto de admiración y estudio. Algunos expertos incluso sugieren que podría haber funcionado como un antiguo calendario o un observatorio para seguir el curso del Sol y la Luna. Número 16. Mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera es un antiguo dispositivo griego descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera. Este fascinante instrumento, considerado a menudo como el primer ordenador del mundo, se utilizó para seguir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Está hecho de bronce y tiene el tamaño de una caja de zapatos. Cuenta con un complejo sistema de engranajes similar a los que se encuentran en los relojes. Este intrincado mecanismo podía predecir eventos astronómicos y probablemente se construyó alrededor del año 100 a.C., lo que le da más de 2000 años de antigüedad. La gente se maravilla de cómo se pudo haber creado un dispositivo tan sofisticado hace tanto tiempo. El mecanismo de Antiquitera contiene más de 30 engranajes de bronce y era capaz de calcular eclipses lunares, las fases de la Luna y las posiciones de los planetas. Incluso podía seguir los ciclos de los Juegos Olímpicos y otros festivales. Este notable artefacto demuestra que los antiguos griegos poseían conocimientos avanzados de astronomía e ingeniería. El mecanismo fue encontrado entre los restos de un barco que se hundió en el siglo I a.C. y que transportaba artículos de lujo desde el Mediterráneo oriental hasta Roma. Aunque se recuperaron otros artefactos del sitio, el mecanismo de Antiquitera se destaca como el único objeto de su tipo jamás descubierto, lo que resalta el ingenio excepcional de sus creadores. Número 15. Estación de radio rusa VB-76. Nadie sabe realmente por qué una estación de radio de onda corta rusa producía pitidos, zumbidos y murmullos extraños, pero miles de personas la escuchaban. Esta misteriosa estación transmitía día y noche desde una vieja torre oxidada en un bosque al norte de Moscú. Durante al menos una década antes de 1992, transmitió casi nada más que pitidos. Luego cambió a zumbidos que oscilaban entre 21 y 34/minuto cada uno, con una duración de aproximadamente un segundo, una señal nasal que resonaba en el cielo crepitante. Se creía que la señal provenía de una mini ciudad militar cerca de la ciudad de Polvarovo. Los zumbidos repetitivos se interrumpían ocasionalmente, tal vez una vez cada pocas semanas, por una voz masculina que emitía secuencias cortas de números y frases, a menudo cadenas de nombres rusos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, las ondas de radio estaban llenas de una serie interminable, casi enloquecedora, de tonos incomprensibles. La intensidad y el tono del zumbido a veces cambiaban, al igual que los intervalos entre los tonos cada hora. Cada hora, la estación zumbaba rápidamente 2 veces durante todos los cambios dramáticos en Rusia durante la última década de la Guerra Fría, y las primeras 2 décadas posteriores, el ascenso y la caída de Mikhail Gorbachev. Número 14. Oak Island Money Pit. El pozo de dinero de Oak Island es un misterio legendario que ha intrigado a los cazadores de tesoros e historiadores durante más de 200 años. Ubicada frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, Oak Island se hizo famosa en 1795, cuando 3 jóvenes encontraron una extraña depresión circular en la superficie de la isla. Creyendo que habían encontrado un tesoro enterrado, comenzaron a cavar y descubrieron capas de troncos de roble a intervalos regulares, lo que dio lugar al nombre de Pozo de Dinero. A medida que cavaban más profundamente, descubrieron varias trampas explosivas y túneles inundados, lo que sugiere una ingeniería deliberada e inteligente. El misterio creció con las expediciones posteriores que desvelaron más acertijos, marcadores de piedra con símbolos crípticos, fibras de coco y fragmentos de una cadena de oro, todo lo cual sugiere una construcción sofisticada
y posiblemente un tesoro oculto enterrado muy por debajo. A lo largo de los años, se han realizado muchos intentos para resolver el misterio y recuperar el supuesto tesoro. Estos esfuerzos implicaron operaciones de perforación avanzadas e incluso intentos de drenar los pozos inundados. Sin embargo, cada intento se enfrentó a desafíos significativos, incluidos derrumbes, inundaciones y diferentes interpretaciones de los artefactos encontrados. A pesar de estos obstáculos, la leyenda del pozo de dinero ha perdurado, atrayendo a más exploradores y manteniendo viva la esperanza de que algún día se descubra el tesoro. Número 13. La señal WOW. En los vastos e inexplorados reinos del espacio, una única señal inexplicable ha encendido la curiosidad tanto de los científicos como de los entusiastas del espacio. Esta señal misteriosa tiene un origen fascinante y ha sido objeto de numerosas investigaciones y debates. En 1977, mientras el astrónomo Jerry Ammann exploraba los cielos en busca de señales de vida extraterrestre, detectó una poderosa señal de radio proveniente de la organización Sagitario. Esta señal, que duró unos notables 72 segundos, fue tan extraordinaria que Ammann la rodeó con un círculo en la impresión y garabateó "wow" junto a ella, lo que dio lugar a su famoso nombre, la señal WOW. Lo que hizo que la señal fuera aún más intrigante fue su frecuencia de 1420 MHz, la frecuencia de emisión natural del hidrógeno, el elemento más común del universo. Esta coincidencia ha llevado a muchos a especular sobre su posible origen artificial. A pesar de numerosas búsquedas y teorías, la señal WOW nunca ha sido explicada ni replicada. ¿Fue un mensaje de una civilización extraterrestre o un evento cósmico aleatorio? El misterio desafía nuestra comprensión del universo y a los científicos a explorar nuevas fronteras. Además, una colonia desapareció sin dejar rastro en el cosmos. Número 12. Dodecaedro romano. El dodecaedro romano es un artefacto cautivador y enigmático de la antigua Roma. Este pequeño objeto vacío, con forma de dado de 12 caras conocido como dodecaedro, está hecho de bronce o piedra. Estos intrigantes dodecaedros han sido desenterrados en varios lugares a lo largo de la vasta extensión del Imperio Romano. Lo que hace que el dodecaedro romano sea particularmente fascinante es el hecho de que su verdadero propósito sigue siendo desconocido, presentando un enigma que continúa desconcertando a historiadores y arqueólogos por igual. A pesar de una extensa investigación, la función del dodecaedro de Dota todavía está cubierta de misterio. Algunos académicos especulan que podría haber servido como un calendario o dispositivo de cronometraje, con sus 12 caras posiblemente representando los meses del año o las horas del día. Otros sugieren que podría haber sido una pieza utilizada en los antiguos juegos de dados romanos, teniendo en cuenta la afición de los romanos por este tipo de entretenimiento. Otra teoría intrigante supone que el dodecaedro estaba involucrado en rituales religiosos o mágicos, agregando un aire de misticismo a su historia. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia concreta que respalde definitivamente ninguna de estas teorías. El verdadero propósito del dodecaedro romano sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia, capturando la imaginación de quienes lo encuentran y provocando una curiosidad infinita sobre las vidas y prácticas de los antiguos romanos. Número 11. Interrupciones de transmisión, de Max Headroom. El 22 de noviembre de 1987, las señales de televisión de 2 estaciones de Chicago, Illinois, fueron secuestradas, transmitiendo una transmisión pirata con un individuo anónimo vestido como Max Headroom a cientos de espectadores en casa. El primer incidente tuvo lugar durante el segmento deportivo del noticiero de WGN-TV a las 9 de la noche. Este secuestro inicial mostró a una persona enmascarada balanceándose de manera única frente a un panel de metal plegado giratorio, imitando el fondo geométrico característico de Max Headroom. El único sonido fue un fuerte zumbido, y esta interrupción duró casi 17 segundos antes de que los ingenieros de WGN recuperaran el control de sus transmisiones. La segunda intrusión ocurrió aproximadamente 2 horas después durante una transmisión del episodio de Doctor Who Horror of Fang Rock en la estación miembro de PBS WTTW. Esta toma de control de la señal fue más extensa, ya que no había nadie presente en la torre afectada.
Se podía escuchar a la figura enmascarada haciendo referencias extrañas a varios temas como la nueva Coca-Cola, la publicidad, la serie de televisión animada Clutch Cargo, el locutor deportivo de WGN Chuck Swirsky, el mejor ratón de biblioteca del mundo y otros temas aparentemente no relacionados. Número 10. El Codex Gigas. El Codex Gigas, a menudo llamado la Biblia del Diablo, es un manuscrito de la Edad Oscura que llama la atención no solo por su enorme tamaño, 91 centímetros de alto y 75 kilogramos de peso, sino también por sus misteriosos orígenes y las extrañas leyendas que lo rodean. Creado a principios del siglo XIII, este manuscrito es famoso por sus intrincadas ilustraciones que muestran un alto nivel de detalle y dedicación. Se cree que fue escrito por un solo escriba a lo largo de varias décadas, lo cual es una hazaña impresionante en sí misma. Lo que hace que el Codex Gigas sea especialmente cautivador es la ilustración a página completa del diablo que le da al libro su apodo. Según la leyenda, un monje que fue sentenciado a ser emparedado vivo prometió crear el manuscrito en una sola noche a cambio de su libertad. Para completar esta enorme tarea, se dice que convocó la ayuda del diablo, lo que llevó a la inclusión de la escalofriante ilustración del diablo. Este relato ha contribuido enormemente a la mística del libro, añadiendo un aura de misterio y temor. Más allá de estas leyendas, el Codex Gigas es un importante documento histórico y religioso. Contiene una Biblia Vulgata latina, varios textos médicos y otras obras diversas, lo que lo convierte en una fuente invaluable de conocimiento de la época. Número 9. La ciudad perdida de Atlántida. La legendaria ciudad de Atlántida, mencionada por primera vez por el antiguo filósofo griego Platón, ha fascinado a eruditos y exploradores durante cientos de años. Según Platón, la Atlántida era una civilización muy avanzada que prosperó hace unos 9000 años, mostrando increíbles logros tecnológicos y culturales. Platón describió su ubicación como más allá de las columnas de Hércules, lo que muchos creen que se refiere al estrecho de Gibraltar. Esta descripción ha dado lugar a numerosos viajes y teorías sobre su paradero, atrayendo la atención de historiadores, arqueólogos y aventureros de todo el mundo. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón pinta un retrato de una ciudad-estado rica y poderosa, con una arquitectura impresionante y un gobierno avanzado. El filósofo griego detalla cómo la Atlántida estaba compuesta por una serie de anillos concéntricos de tierra y agua, con un canal central que conectaba al mar. Además, describe templos magníficos, puentes y canales que demostraban el alto nivel de ingeniería de sus habitantes. Según la historia, la Atlántida desapareció en el océano en un solo día y una noche de eventos catastróficos, que podrían haber sido una combinación de terremotos y tsunamis. Número 8. El vuelo MH-70. El 8 de marzo de 2014, el mundo quedó atónito por la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este desafortunado viaje comenzó en Kuala Lumpur, Malasia, con el avión rumbo a Pekín, China. El avión, un Boeing 777, transportaba 239 pasajeros y se esperaba que completara su vuelo de 6 horas sin problemas. Sin embargo, poco después del despegue, algo salió mal. El sistema de comunicación del avión se apagó abruptamente, lo que provocó que los controladores de tráfico aéreo perdieran todo contacto con la aeronave. La última señal del MH370 se registró a las 119 am hora local, cuando el avión estaba sobre la vasta extensión del Océano Índico, lejos de su ruta prevista. En la búsqueda atemorizante que siguió, numerosos países unieron fuerzas, recorriendo el mar de China Meridional y el Océano Índico, en un intento desesperado por encontrar el avión desaparecido. A pesar de sus extensos esfuerzos, solo se descubrieron unas pocas pistas. En 2015, se produjo un avance significativo cuando se descubrió una parte del ala conocida como Flaperon en una playa de la isla Réunion, un territorio francés. Número 7. Cifras Bill. Las cifras Bill son un famoso conjunto de 3 códigos misteriosos, cada uno elaborado para ocultar parte de un secreto extraordinario. Se cree que estos códigos protegen la ubicación de un vasto tesoro que, según se informa, incluye oro, plata y joyas preciosas por un valor de más de $43 millones a fecha de enero de 2018.
Se rumorea que este tesoro fue enterrado a principios del siglo XIX, posiblemente alrededor de la década de 1820, por un hombre llamado Thomas Beale. Se dice que el primer código proporciona instrucciones precisas para llegar al escondite del tesoro, un lugar que se cree que está en algún lugar del condado de Bedford, Virginia. El segundo código detalla la composición de la riqueza enterrada, especificando los tipos y cantidades del tesoro. El tercer código revela los nombres de los propietarios originales del tesoro, junto con los nombres de sus parientes más cercanos, que posiblemente estuvieron involucrados en el ocultamiento del tesoro. Desde que se publicaron por primera vez los panfletos que contenían estas cifras en 1885, muchos expertos en descifrado, detectives privados aficionados y cazadores de tesoros han intentado descifrar las dos cifras restantes. A pesar de sus mejores esfuerzos, incluido el uso de técnicas computacionales avanzadas y numerosas expediciones. Número 6. Abducción ovni en Pascagoula. La abducción ovni en Pascagoula es una historia escalofriante que sucedió el 11 de octubre de 1973. Esa noche, dos compañeros de trabajo, Charles Hickson y Calvin Parker, informaron de un encuentro inquietante mientras pescaban cerca de Pascagoula, Mississippi. Según su relato, fueron secuestrados por seres de otro mundo, un evento que captó la atención nacional y sigue siendo uno de los casos de abducción ovni más fijos jamás registrados. Hickson y Parker describieron haber visto un ovni ovalado flotando sobre ellos, brillando con una luz azul. Afirman que momentos después fueron levantados del suelo y llevados a bordo de esta misteriosa nave. En el interior, se encontraron con criaturas extrañas con piel arrugada, manos como garras y sin ojos visibles. Estos seres los sometieron a exámenes médicos antes de liberarlos ilesos. La historia ganó rápidamente atención generalizada después de que los hombres informaron su experiencia a las autoridades locales. Inicialmente, hubo escepticismo sobre su relato y algunos dudaron de su credibilidad. Sin embargo, las pruebas del detector de mentiras administradas por el departamento del sheriff más tarde mostraron que ambos hombres realmente creían que habían experimentado algo extraordinario. A pesar de los debates y el escrutinio en curso sobre la autenticidad del secuestro y lo que podría significar para la existencia de vida extraterrestre, Hickson y Parker nunca temblaron en su historia, hasta sus muertes. Número 5. El incidente del Paso Dyatlov. En 1959, un grupo de 9 excursionistas experimentados se embarcó en una audaz expedición a las remotas y frías montañas de Rusia, con la mira puesta en conquistar la imponente cima de Ototen. Lo que comenzó como una emocionante y prometedora aventura, pronto se transformó en un evento desconcertante y trágico, ahora conocido como el misterioso incidente del Paso Dyatlov. Cuando los excursionistas no regresaron, como se esperaba, se envió un grupo de búsqueda, que se topó con su campamento desierto y completamente perturbado. Para su sorpresa, se descubrió que la tienda de los excursionistas estaba abierta desde adentro y sus cuerpos estaban esparcidos por los alrededores en extrañas posiciones. Algunos de los excursionistas habían sufrido heridas graves, como fracturas y traumas internos, mientras que otros mostraban signos claros de haber sufrido frío intenso y congelación. Las circunstancias de sus muertes fueron nada menos que extrañas y desconcertantes, sin una explicación lógica inmediata. Se han propuesto varias teorías a lo largo de los años, desde caídas de hielo, ataques de animales salvajes, hasta experimentos militares secretos y encuentros con extraterrestres. Para aumentar el misterio, algunos de los cuerpos fueron encontrados con niveles inusuales de radiación, lo que complicó aún más la investigación y alimentó la especulación y las teorías conspirativas. Este incidente sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia moderna. Número 4. El sudario de Turín. El sudario de Turín es una pieza de tela larga que muchos creen que se utilizó para envolver el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. Mide aproximadamente 4,3 metros de largo y 1,1 metros de ancho. En esta tela hay una imagen tenue de un hombre que parece tener heridas similares a las que sufrió Jesús, como marcas de clavos en las muñecas y los pies. La gente empezó a hablar del sudario en el siglo XIV, cuando apareció en una iglesia de Francia. Desde entonces, se conserva en Turín, Italia,
Por eso se le llama el sudario de Turín. El sudario ha sido estudiado muchas veces para determinar si es real o falso. Desde que el sudario apareció por primera vez en la historia, ha habido controversia y preguntas sobre su autenticidad. Los científicos han utilizado métodos como la datación por carbono para verificar su edad. Algunas pruebas sugirieron que la tela es de la Edad Media, alrededor del año 1003 después de Cristo, no de la época de Jesús. Sin embargo, otros investigadores sostienen que las pruebas podrían necesitar una revisión debido a la contaminación o las reparaciones realizadas a la tela a lo largo de los años. También hay debates sobre cómo se produjo la imagen. Algunas personas piensan que es un milagro, mientras que otras creen que podría haber sido creada por un artista o mediante una reacción química natural. A pesar de todos los estudios, aún está por demostrar exactamente cómo se hizo el sudario, o si realmente envolvió el tercer cuerpo de Jesús. Número 3. La desaparición de Harold Holt. Harold Holt, quien fue primer ministro de Australia, desapareció misteriosamente mientras nadaba en las olas cerca del puerto de Victoria el 17 de diciembre de 1967. En ese fatídico día, había decidido ir a nadar a Cheviot Beach, un lugar conocido por sus fuertes corrientes y olas peligrosas que habían cobrado la vida de otros nadadores en el pasado. A pesar de las advertencias de sus amigos y asesores, quienes le rogaron que no se adentrara en el agua, Holt se sumergió en el océano. Pronto se desató una búsqueda exhaustiva en la que participaron cientos de voluntarios, buzos de la Marina, helicópteros e incluso equipos de sonar. La operación de rescate fue una de las más grandes en la historia de Australia y se prolongó durante varios días. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables y la tecnología avanzada utilizada, su cuerpo nunca fue encontrado. La desaparición de Holt fue un golpe devastador para la nación. Finalmente, fue dado por muerto y se celebró un servicio conmemorativo en su honor 5 días después de su desaparición. El evento contó con la presencia de muchos líderes internacionales, incluido el primer ministro británico Harold Wilson y el representante del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, lo que subraya la importancia de Holt en la escena política mundial. Número 2. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, llamado así por el bibliófilo Wilfred Voynich, es un libro misterioso y bellamente ilustrado que ha desconcertado a los académicos y descifradores de códigos durante siglos. Descubierto en 1912 en un colegio jesuita en Italia, este enigmático manuscrito está escrito en una escritura desconocida y está adornado con intrincadas ilustraciones de plantas, diagramas astronómicos y dibujos biológicos que datan de principios del siglo XV. Con 240 páginas autografiadas llenas de aproximadamente 25.000 palabras, el manuscrito sigue siendo ilegible hasta el día de hoy. La estructura única de los textos y los patrones lingüísticos han llevado a algunos a creer que podría ser un lenguaje construido o un truco elaborado. Abundan numerosas teorías sobre sus orígenes. Algunos sugieren que podría ser un artículo científico codificado, una guía mágica o incluso una obra de arte surrealista, mientras que otros creen que fue creado para engañar a alguien en particular o simplemente como un pasatiempo intelectual. Los misterios del manuscrito Voynich han atraído la atención de lingüistas, criptógrafos y entusiastas de todo el mundo. Número 1. El monumento de Yonaguni. Frente a la costa de Yonaguni, Japón, se encuentra una maravilla submarina conocida como el monumento de Yonaguni. Descubierta en 1986 por un buceador, esta enorme estructura de piedra tiene un asombroso parecido con una pirámide visitada, con sus cubiertas y bordes rectos. Algunos expertos sugieren que podría ser una creación del hombre, posiblemente una reliquia de una antigua civilización que prosperó hace más de 10.000 años. En cambio, otros sostienen que fuerzas naturales, como las corrientes submarinas y los procesos geológicos, podrían haberlo moldeado. El debate sobre los verdaderos orígenes del monumento de Yonaguni sigue sin resolverse, lo que aumenta su belleza. Curiosamente, el lugar también cuenta con lo que parecen ser tallas y herramientas de piedra, lo que sugiere un capítulo misterioso y olvidado de la historia humana. Estos elementos intrigantes sugieren que, si el monumento es realmente obra del hombre, podría proporcionar información valiosa sobre una cultura antigua perdida en el tiempo. Ya sea una maravilla natural o una ruina hecha por el hombre,
El monumento de Yonaguni sigue cautivando y desconcertando a investigadores y aventureros por igual, y se erige como un fascinante misterio submarino que espera ser comprendido por completo. Nos vemos en el próximo video.